Conecta. Hoy tenemos un entre letras absolutamente contemporáneo, porque Samantha Schweblin tiene 40 años. Nació en Buenos Aires en 1978 y estudió allí cine y televisión, o sea, se preparó para las cámaras y después se agarró para las letras. Es ante todo, como literata, digamos, es ante todo cuentista. Y aunque no ha alcanzado aún su pico de fama, digámoslo así, de fama internacional, su obra es ya muy reconocida en muchos países y sus textos, fíjense ustedes, han sido ya traducidos a 25 idiomas. O sea, alguna gente la está leyendo. Está radicada en Berlín desde 2012. Allí, además de escribir, da talleres literarios para personas de habla hispana. Y ella cuenta en distintas entrevistas, además, que esto es muy enriquecedor porque hay personas que hablan castellano, pero de muy diversos países, con distinta sensibilidad, distinto concepto de la literatura, etcétera, y que eso le enriquece a ella para su propio trabajo incluso. Veámosla, como para abrir el fuego en la noche, en el programa Café Chekhov del Canal 44 de México, hablando en este caso sobre los primeros cuentos que la conmovieron y haciendo algunas interesantísimas reflexiones sobre el cuento como género literario. Llegaron casi al mismo tiempo el libro Bestiario de Kafka, que era como una antología de cuentos de él, Remedio para melancólicos de Ray Bradbury, y una colección de cuentos de Cortázar, también en una selección, ¿no? Creo que hay algún punto en el que esos tres autores, que quizá no llegaron arbitrariamente a mí, fueron fundamentales en mi manera de ver la literatura y de pensar la literatura y lo que a mí me interesa de la literatura. Es decir, todo el existencialismo y la fatalidad y el no poder salir de estos ciclos de mala muerte de Kafka, la fascinación de Ray Bradbury por lo desconocido y también esta búsqueda de nuevas formas, ¿no?, que hay constantemente en Cortázar. Creo que ese cruce fueron tres caminos que, como si hubieran fundado mis interrogantes literarios y no los hubiera podido soltar ni resolver. El cuento tiene algo de truco de magia, en el sentido de que uno puede estar muy distraído, pero hay un momento en el que el mago acerca la mano al sombrero y uno ya no puede dejar de mirar esa mano. El cuento sí exige cierta concentración, no solo concentración de parte del lector, sino cierta concentración de lo que está sucediendo. Como tiene esa intensidad de los perfumes que vienen en frasquito chiquito, ¿no? Y también mucha austeridad en los elementos. Esos mismos elementos con los que uno empieza a jugar en las primeras líneas van a ser los mismos elementos que van a atravesar toda la historia y que van a cerrar al final, ¿no? Me parece que ahí hay algo como de austeridad, de cuidado, de higiene. También sí es verdad que el final en un cuento es de alguna manera el protagonista. Y decíamos que la argentina Samantha Schweblin, que de ella hablamos y ella hablaba allí, es muy reconocida internacionalmente. Mencionemos algunos de los muchísimos galardones que ya ha cosechado. Por sus libros de cuentos obtuvo el premio Casa de las Américas, el Juan Rulfo y el de Narrativa Breve Ribera del Duero. Y Distancia de Rescate, que fue su primera novela corta, que tuvo un impacto impresionante, recibió los premios Tigre Juan, me encanta Tigre Juan, incluso como apodo, ¿no? Ojo Crítico, y fue nominada al Man Booker 2017, es un premio importantísimo que se entrega en Gran Bretaña. Varios especialistas, como los de la revista también británica Granta, la incluyen, fíjense ustedes, en las listas de los mejores narradores jóvenes en lengua española. Ahora la escucharemos en el programa Aquí estoy, de la Deutsche Welle en español. Esto es un encuentro en Berlín con la periodista Pía Castro, que le pregunta por qué escribe. Y resulta que Samantha responde metafóricamente con una anécdota de guerra de su abuelo. La vemos y la oímos.
Yo no sé si es fácil o es difícil de contestar, pero ¿qué te hace escribir, Samantha? Es difícil de contestar, pero también es algo que uno piensa todo el tiempo. ¿Sí? ¿Es algo que uno lo piensa todo el tiempo? Sí, sí. Hay una anécdota que a mí siempre me gusta contar, es que mi abuelo paterno, él hacía la avanzada con los maquis, con los franceses, en la Segunda Guerra Mundial. Él era muy jovencito, tendría 18 años, y en la madrugada se levantaba, agarraba su bicicleta, y hacer la avanzada era ir hasta el batallón enemigo, y a escondidas tratar de escuchar y levantar la mayor información posible para volver con esa información a su batallón. Y a veces esa información podía ser información vital que le podía salvar la vida a todo su batallón. Y yo creo que cuando leemos y cuando escribo, yo, digamos, sigo algo de ese movimiento. O sea, es poder acercarte al abismo, ¿no? Meterte en la zona más oscura. Un lugar peligroso. Me estás mostrando un lugar peligroso. Pero también testearte ahí, entenderte ahí, entender cómo impactaría eso en vos, probarte y volver a la vida real ileso. O sea, yo creo que la literatura te puede doler, pero no te lastima. En el sentido, digamos, queda el dolor, pero no las lastimaduras. Y uno puede tener todo un aprendizaje personal muy grande, un entenderse. Escribe bien y habla... Bueno, que escribe bien lo van a comprobar en un instante, pero habla lindo también, te deja pensando, Samantha. Y decíamos que Schweblin es, ante todo, cuentista. Sus libros de cuentos más importantes son... Vieron que a través de los títulos también se sacan ciertos estilos o atmósferas. El núcleo del disturbio, 7 casas vacías y Pájaros en la boca son sus libros de cuentos con más renombre. De este último, de Pájaros en la boca, es de hecho nuestro cuento de hoy. Pero antes de sumergirnos en el cuento, escuchémosla hablar ahora sobre la tensión como recurso narrativo. Para eso tomamos un minuto del programa Los Siete Locos de la TV Pública Argentina con Cristina Mucci. Esa tensión que vos manejás. Es que para mí es fundamental la atención. Sí, pero te tiene que salir, Samantha. No a todos les sale. A ver, ¿cómo te puedo decir? Bueno, pero también tiene que ver con las búsquedas que cada uno hace. O sea, es una búsqueda que hago incluso desde chica como lectora. Sí. Esa tensión, ¿no? Bueno. Y he abandonado automáticamente cualquier literatura que no me acompañe en ese sentido. O sea, mi búsqueda tiene que ver con eso. Bueno, uno piensa en Salinger, por ejemplo, en los cuentos de Salinger. Claro, ves, ahí tenés una literatura absolutamente realista, aunque con mucho extrañamiento, y esa sensación de que empezás a leer algo y no lo podés soltar, aunque explícitamente no está sucediendo nada extraordinario, ¿no? Es eso. Pero ahí también porque Salinger hace algo que a mí me interesa mucho, que es jugar mucho también con todo lo que pone el lector en el texto. O sea, no poner todo, dejar que el lector agregue. No poner todo, pero programarlo todo. Por eso digo que no es sencillo. Y hablando de todo un poco, ahora sí, entonces pasamos de la tensión al momento culminante de nuestro Entre Letras de hoy. Porque Noelia Campo interpreta en vivo el cuento Mariposas de Samantha Schweblin. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados por el color, ¿viste? Y esos piecitos. Están junto al resto de los padres. Esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla. Gorriti mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón. Quédate acá, hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. ¡Ah! No me digas, dice Calderón. ¿Y le hiciste el cuento de los ratones? Ah, no, con la mía no se puede, es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Por alguna razón, el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar. Él une las alas y la sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola. Le va a encantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan.
Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta. Cuando intenta inmovilizarla para ver bien los daños, termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega. Le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se mueve con torpeza, intenta volar, pero no puede. Al fin se queda quieta. Sacude cada tanto una de sus alas y ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira las puertas y como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, estas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo. Tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizá, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya.